Buenas, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Gracias por la invitación. En el día de hoy estaré presentando algunos puntos sobre la temática de vacunas y VIH. Entonces, para comenzar brevemente y para ordenarnos, si les parece, les comparto cuáles van a ser los temas principales a los que me voy a estar refiriendo. Entre ellos va a estar, el tema de vacunas contra la COVID-19 y el VIH, vacunas contra el VIH. Vamos a mirar también al menos un panorama muy rápido de los avances en la prevención del VIH, cuáles son aquellos métodos que están disponibles, cuáles son los que están en investigación y cuáles son los que se están viendo a futuro. Y brevemente vamos a hacer un comentario sobre la Estrategia Mundial del SIDA para 2021-2026, que fue aprobada este año y que en el mes de julio y junio tuvimos la declaración política de la Asamblea General, en la cual los países miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas se comprometieron a las metas para el 2025. Fundamentalmente la razón de traerles este tema en particular tiene que ver porque, como vamos a ver, los comentarios en relación a los tres puntos anteriores están vinculados a que tienen una línea en común transversal, que es la temática de las desigualdades en el acceso a las vacunas. Entonces, para comenzar, me gustaría comentarles que en relación a las vacunas contra la COVID-19 y el VIH, hay un hecho clarísimo, un mensaje muy claro que quiero que se lleven el día de hoy. Todas las vacunas que existen contra la COVID-19 son seguras para las personas que viven con el VIH. Para esto vamos a entender algunos conceptos que creo que son importantes. Entre ellos está el hecho de que no son vacunas convencionales como estamos acostumbrados del Sistema Nacional de Vacunación previo. Estas vacunas solamente tienen material genético del virus que causa la enfermedad de COVID-19, que tiene un nombre ese virus y se llama SARS-CoV-2. Esto es material de proteínas del virus, ¿sí? Que lo que tiene como función es que nuestro sistema inmunitario se activa, se estimula para producir anticuerpos contra las proteínas justamente de ese virus que se seleccionaron en la vacuna y que son aquellas que se acoplan a las células humanas, o sea, son las que se unen a las células humanas. De esa manera, al tener los anticuerpos propios generados, va a evitar que el virus pueda adherirse a las células e infectarlas. Es importante que ustedes recuerden entonces el gran concepto, que no se utilizan virus vivos de ningún tipo, por lo cual no existe riesgo para las personas que se encuentran en situación de inmunodepresión. Esto incluye no solo a las personas con VIH, también las personas que de pronto tienen algún cáncer o enfermedades autoinmunes. Otro concepto importante para tener en cuenta es que, y es muy importante, es que no se han documentado interacciones farmacológicas entre estas vacunas contra la COVID-19 y la medicación antirretroviral. Esto quiere decir que bajo ningún concepto las personas con VIH deben interrumpir su tratamiento con los antirretrovirales. Ahora bien, estamos conociendo más la enfermedad. A medida que va pasando el tiempo, ese tiempo nos va permitiendo también poder desarrollar estudios en poblaciones y ver a lo largo del tiempo cómo se comporta el virus en determinadas poblaciones. En particular, en el caso de las personas con VIH, las últimas publicaciones realizadas el mes pasado, que fue durante la Conferencia Internacional sobre SIDA, se publicaron estudios en Inglaterra y Sudáfrica que sí han revelado que la COVID-19 genera en las personas que viven con VIH el doble de riesgo de enfermar si se encuentran hospitalizados que la población general. Vamos a aclarar esto. ¿Qué significa? Significa que los casos de las personas con VIH que adquieren la infección de COVID, ¿sí?, tienen hasta un 23% más de riesgo, ¿sí?, de tener una forma de la infección más grave y de morir. Por lo cual,
esto me lleva a la siguiente, digamos, el siguiente mensaje que quiero que retengan el día de hoy, y es que por esta razón es que es fundamental que las personas que viven con VIH sean incluidas en los grupos de prioridad para la vacunación contra la COVID-19 en los países. ¿Cuál es la evidencia que se destaca? Es justamente la que anteriormente me referí, y es que en un estudio que la OMS evaluó, en la cual habían personas en un número de 15.500 viviendo con VIH y que estaban hospitalizadas por COVID-19 en 24 países, habían un tercio de ellas habían adquirido una forma grave o crítica de esta infección de la COVID-19, y se encontró que casi una cuarta parte, como les dije, el 23% de esos pacientes habían tenido una enfermedad severa del coronavirus y habían muerto en el hospital. ¿Cuál es la conclusión entonces? Teniendo en cuenta la edad, que la edad media promedio de este grupo era de 45 años aproximadamente, y otros factores vinculados también a la temática de salud general de esas personas con VIH, la infección por VIH entonces es un factor de riesgo significativo para formas graves y críticas de la COVID-19, ya sea en el momento de la hospitalización como para la mortalidad en el hospital. O sea que la OMS ha reafirmado esta evidencia, y con esta manera queda plenamente justificada la priorización de colocar a las personas con VIH en los grupos de mayor riesgo, y por lo cual priorizarlos para adquirir la vacuna de la COVID-19. Ahora bien, ¿con qué nos estamos enfrentando en este momento? La situación es que, como lo expresó también el director general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, es tal la desigualdad en la distribución de vacunas en el mundo, y aquí lo pueden ustedes ver, un mapa, es bastante actualizado, en el cual podemos identificar las dosis administradas por cada 100 habitantes. Entonces, quiero que observen el contraste entre la región de Europa y África, por ejemplo, y entender que no va a ser posible terminar con esta pandemia hasta que no se vacunen todas las personas con riesgo de adquirir la infección de COVID-19 en el mundo. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que no existen fronteras que frenen la entrada del virus. O sea que ningún país está seguro ni va a estar libre de la enfermedad hasta que todos los países no adquieran un mínimo de vacunación de su población en mayor riesgo de infección. No solo esto, sino que además está previsto por distintos modelajes que va a tener, y ya lo sabemos que lo ha tenido en todo el 2020, un impacto profundo y duradero en la recuperación socioeconómica, particularmente de los países de ingresos bajos y medianos. Para que tengan una idea, solamente a fines de agosto, pocos días atrás, solo un tercio de la población contaba con al menos una dosis, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta, y como lo podemos ver, la gran diferencia que existe entre los continentes. Hay países de ingresos bajos y medianos en que recién están en menos del 1% de la población vacunada. Por lo cual es que es fundamental que eliminemos la desigualdad en la administración de las vacunas. Si aquellos países que ya cuentan con dosis suficientes e incluso que superan la necesidad que tiene de su población, puedan donar esas dosis a los países que aún no cuentan siquiera con los mecanismos que la OMS ha establecido para que haya una distribución equitativa. Continuamos. Con respecto a la vacuna contra el VIH,
¿Por qué después de 40 años de epidemia del VIH no se pudo encontrar una vacuna aún eficaz para prevenir la infección e incluso para curar la enfermedad? ¿Por qué sí se logró en menos de 18 meses de pandemia de la COVID avanzar tan rápidamente y encontrar vacunas? No una, varias vacunas. Y no solo haberla logrado desarrollar rápidamente, sino que también distribuir y lograr su administración. Debemos entender la naturaleza del virus. El VIH es un virus muy complejo. Si bien es pariente y también de coronavirus, ¿sí? Las diferencias que tienen con el SARS-2, o sea, la del COVID-10 que provoca la COVID-19, es que hay tres factores muy importantes para entender. Uno de ellos es que tiene una gran variabilidad genética, lo vamos a explicar ahora. El virus ha evolucionado y ha generado mecanismos de evasión para poder de alguna manera engañar al sistema inmunitario humano y al mismo tiempo ha generado mecanismos de protección que los hace muy difíciles de neutralizar. Veamos, por ejemplo, la alta variabilidad genética. Esto significa que el VIH está permanentemente está mutando, lo que genera una gran diversidad de cepas, por lo cual se podría decir, y algunos investigadores lo dicen, es que no estamos trabajando con un virus, sino con 50 millones de virus del VIH. O sea, distintos tipos de cepas que genera que no solo esta cantidad de cepas se dan en un individuo, sino de un individuo con otro individuo, pueden llegar a tener distintas cepas, sino en un mismo individuo puede darse la situación de generar distintas cepas. Para que tengan una idea aproximada, para comprenderlo en forma comparativa, digamos, con el adenovirus, que es el virus de la influenza, el de la gripe común, ¿sí? La capacidad de mutar que tiene el VIH dentro de un solo individuo infectado excede la variabilidad de la secuencia mundial en el virus de la influenza durante toda una temporada. O sea, todo lo que muta el virus de la influenza durante un invierno en todo el mundo, el VIH excede esa cantidad de mutaciones en un solo individuo. O sea que con eso se pueden dar cuenta de que cada vez que se logra de alguna forma encontrar un mecanismo para tratar de neutralizarlo, el virus ya cambió y nos encontramos nuevamente con otro virus al que tenemos que tratar de combatir. ¿Qué quiere decir este tema de las estrategias de evasión? El virus ha encontrado en el organismo reservorios donde quedar de alguna manera oculto, ¿sí? Se esconde allí y permanece a la espera para volver a infectar. Esto hace entonces que cuando se ha logrado de alguna manera u otra reducir la carga viral en una persona, es posible que de otro reservorio surjan viriones, o sea, virus activos que nuevamente incrementen la viremia en el individuo. Y otro elemento que les comentaba es el hecho que hay una capa protectora que ellos tienen, como una membrana que los envuelve, ¿sí? Que es de azúcar y de proteína, ¿tá? Y esa membrana, el virus ha evolucionado tanto por un mecanismo de selección natural, que quiere decir que se adapta al individuo y a los, digamos, sistemas de defensa que tiene y va logrando superarla de forma tal que va cambiando de tal manera que se protege de que los anticuerpos que el individuo generó contra esa partícula que habían logrado detectar en el virus, ya cambió y por lo cual el anticuerpo no va a responder. Y no solo eso, sino que además agrega azúcares, tipos de azúcar, que son propios del individuo, o sea, del humano, de forma tal que engaña al sistema inmunitario, ¿sí? Porque los reconoce como propios y entonces no los combate. Ahora bien, para tener una idea de cómo estamos en la investigación al día de hoy contra
o sea, para tener las vacunas contra el VIH, hay que entender que hubo ya hasta el momento 3 fases, ¿sí? Que en el tiempo, desde que empezó la epidemia en 1981. El primero fue intentar crear una vacuna con el estilo clásico de las vacunas que se desarrollaron para polio, varicela y demás infecciones virales a las cuales estábamos acostumbrados a reaccionar, digamos, y tener vacunas para ellas efectivas, que fue, por supuesto, el generar anticuerpos, ¿sí? Contra virus completos o subunidades de ese virus, ¿sí? Para que, ya les digo, se generaran anticuerpos neutralizantes y intentar de alguna manera que ese anticuerpo neutralizara al virus. Esta primera fase fracasó justamente por la alta mutación que tiene el virus. La segunda fase, que ya fue a partir de la década del año 2000, se trató de cambiar el enfoque y en lugar de intentar atacar el virus, lo que se intenta hacer es estimular la inmunidad y particularmente la inmunidad celular, ¿sí? Aquella que no solo genera anticuerpos, sino la que va a lograr fagocitar o comerse al virus. La mayoría de los ensayos clínicos de este tipo de vacunas fracasaron, pero aún hay algunos en marcha. Luego les voy a compartir la lista para que la tengan ustedes y sepan que hay algunos todavía bajo investigación. La tercera fase, que ya es al final de la década del año 2000, en base a un hallazgo de anticuerpos que eran producidos por personas con VIH infectadas por el virus, se llamaron anticuerpos ampliamente neutralizantes, porque vieron que tenían una gran capacidad para efectivamente neutralizar el virus. Esto fue un gran hallazgo, tanto es así que permitió desarrollar no solo vacunas preventivas, sino también vacunas terapéuticas. Estas fases aún se encuentran en investigación, pero para que tengan una idea, luego vamos a ver que algunas de ellas hace pocos días, nada más, a fines de agosto, en el caso de la vacuna de Johnson Johnson, acaba de informar que una de los ensayos clínicos que más esperanza se tenía había fracasado. Entonces, una gran conclusión que deben llevarse con ustedes el día de hoy es que lo que hemos aprendido de la epidemia de la COVID-19 es que es posible tener una investigación exitosa, ¿sí? Científica, una colaboración entre los distintos expertos en la materia que intercambian información en forma continua y de esa manera pueden y se les permite ampliar la línea de trabajo, ya que fue parte de todo este trabajo elaborado durante todos estos años para generar la epidemia, la vacuna contra el VIH, que permitió adelantar tan rápidamente la vacuna contra la COVID-19. Entonces, lo que sí se aprendió es que, sumado a la investigación, se le debe agregar una financiación adecuada y fundamentalmente el compromiso social y político. O sea que estos son los elementos que hacen que sea posible generar una vacuna. No solo la ciencia y la innovación, sino también la financiación para tener esa ciencia y el compromiso social y político. En este vínculo que les estoy compartiendo pueden tener más información sobre el avance hasta el día de hoy de las vacunas sobre VIH. Aquí están lo que les comentaba, que es aquellos ensayos clínicos que aún se encuentran en implementación, y el que les estoy mencionando con un círculo rojo, que es el Imbocodo, se estaba desarrollando en países de África del Sur, fundamentalmente en grupo de mujeres, ya que más del 60% de la población que vive con VIH son mujeres en estos países, y ha determinado que su efectividad al momento sea solo de un 25%. Para determinar que una vacuna es efectiva, debe poder evitar la infección
en el 50% de los casos para considerar que es mínimamente efectiva, por lo cual se retiró y se suspendió la investigación de esta vacuna. Les comenté también que quería dejarles un pantallazo de cuáles son los otros métodos preventivos del VIH, no solo que se encuentran disponibles en el momento actual, sino que están en proceso de aprobación para su comercialización y su utilización, los que están en desarrollo y los que están en etapa ya bastante avanzada de investigación preclínica. Me pido disculpas porque la diapositiva está en inglés, pero les comento que como de pronto ya conocen el paquete de prevención del VIH que se encuentra disponible actualmente, está integrado por supuesto por, como sabemos, el tratamiento antirretroviral, ya que el tratamiento es prevención y una persona que tiene una carga viral negativa, dado que recibe el tratamiento de forma efectiva, con una buena adherencia, no transmite el virus. O sea que el tratamiento es uno de los mejores métodos de prevención que podemos disponer, particularmente incluso en la comunidad. Ni que hablar de la herramienta fundamental y que seguiremos insistiendo en su utilización, ya que ha probado que es más que efectiva, que son los condones, ¿verdad? Tanto masculinos como femeninos. Pero también en países con alta prevalencia, fundamentalmente en el África subsahariana, se ha visto que la circuncisión masculina es un método también que combinado con el resto es muy efectivo para prevenir la transmisión del VIH. Asimismo, en el caso de usuarios de drogas, lo que son las estrategias de reducción de daño, como es por ejemplo el evitar el intercambio de jeringuillas y asegurar que tienen provisión de jeringuillas estériles, ha resultado tener un gran impacto en reducir la transmisión entre usuarios de drogas. Y por supuesto, en aquellos países que tienen aprobada la administración de antirretrovirales como mecanismo preexposición, que es lo que se llama la dosis diaria de PrEP, es otro componente del maletín o el paquete de elementos preventivos que tenemos a disposición al momento actual y que insistimos de que sean provistos por parte del gobierno en la línea de atención primaria de salud para todas aquellas poblaciones que se encuentran en mayor riesgo o son más vulnerables al VIH. Ni que hablar que estamos hablando de las poblaciones clave, y jóvenes, por supuesto, y mujeres en algunos sectores, y otros vulnerables, como en el caso que debemos considerar también importante, como son también la población migrante o los privados de libertad. ¿Cuáles son aquellos que ya han sido, han culminado su periodo de investigación y se encuentran en etapa regulatoria para poder ser utilizados? Es el anillo vaginal con la pivirina, que es otro método fundamentalmente para uso femenino, y las inyectables de duración prolongada de antirretrovirales. Entonces, creemos que esto va realmente a ser revolucionario, ya que va a permitir la administración del tratamiento antirretroviral de una forma que va a evitar muchos efectos secundarios, va a aumentar, por lo tanto, la adherencia al tratamiento. Y en desarrollo, varios ensayos para demostrar su eficacia se encuentran aún en curso. Tenemos entonces todavía algunos vinculados, como decía, también a estas inyectables antirretrovirales de larga duración, vacunas preventivas. Tenemos también todavía el PrEP oral, no solamente para uso diario, sino también mensual. Y el tener de pronto el PrEP como píldora doble para el mercado posiblemente esté pensado para el año 2022.
Y luego los que están aún en etapa preclínica y clínica de investigación son los implantes, ¿sí?, de antirretrovirales que son de largo efecto, ¿sí?, son implantes dérmicos y que se colocan y va liberando en forma sostenida la medicación. Por supuesto, las vacunas preventivas, los anillos vaginales que no solamente liberan un antirretroviral, sino que liberan distintos tipos de medicamentos y por eso se consideran que son para multipropósito. El disponer de anticuerpos neutralizantes, como habíamos hablado, que no solo prevengan la enfermedad, sino que también la logren curar. Medicamentos que vengan en tipo de comprimidos que sean de uso de inserción y parches también, bueno, y otros que aún todavía están en ensayo e investigación preclínica. Pero esto nos está demostrando que es posible que en el futuro próximo tengamos antirretrovirales y anticuerpos que se puedan administrar por distintos mecanismos que generen una liberación sostenida, lo cual va a evitar el tener que consumir medicamentos en forma continua, en forma diaria, en múltiples dosis, lo cual va a disminuir muchísimo los efectos secundarios, mejorar la adherencia y por lo tanto tener un mayor impacto en la salud del individuo. Como estábamos comentando, este paquete también de mecanismos de prevención no se encuentran disponibles para todas las personas que se encuentran en riesgo de adquirir la infección por el VIH. Nuevamente nos enfrentamos a la desigualdad en el acceso a ese paquete de mecanismos preventivos. Como vemos, el acceso sigue siendo un factor determinante para lograr la calidad de vida de las personas con VIH. Este acceso puede verse determinado no solo por la falta de suministro, o sea, justamente de todas estas nuevas herramientas terapéuticas, sino también por problemas estructurales, como son el estigma y la discriminación en el sector salud por parte del personal de salud, pero así también como puede ser el hecho de que no haya compromiso político para incluir en los presupuestos estatales la compra de todos estos insumos fundamentales, por lo cual existe una dependencia de los donantes internacionales para que las poblaciones más en riesgo de adquirir la infección tengan acceso a los tratamientos preventivos y curativos, que sabemos que al momento son parcialmente curativos con los antirretrovirales, pero que sí, tomados de la forma adecuada, dan una excelente calidad de vida a la persona viviendo con VIH. Entonces, es por esto, y con los aprendizajes que hemos tenido durante la epidemia de COVID-19, en donde lo que más se destacó, y lo seguimos viendo, es la desigualdad al acceso, y cómo se acentuaron estas desigualdades, es que durante más de 18 meses, ONU-SIDA trabajó con todos sus socios, con la sociedad civil en una consulta mundial para desarrollar la actual ahora estrategia global de SIDA, que no es la estrategia ONU-SIDA, es la estrategia global para todas las contrapartes del mundo y comunidades para el periodo 2021-2026. Justamente se llama poner fin a las desigualdades y poner fin a la epidemia de SIDA. Se reconoce que más allá de que tengamos la investigación, la ciencia y todos los insumos que justamente innovadores que nos permitan terminar con el SIDA como enfermedad de salud pública. Esto quiere decir no que vamos a eliminar el VIH, porque el VIH va a seguir existiendo, pero ya no vamos a ver SIDA, personas con la evolución, la enfermedad evolutiva de la infección por el VIH, que es el SIDA. Es que entonces se enfoca toda la estrategia global en reducir estas desigualdades. Entonces, ¿de qué forma propone hacerlo? Bueno, dando prioridad a las personas que aún no acceden a los servicios relacionados con el VIH, que sabemos que salvan vidas,
promoviendo un conjunto de metas y objetivos, que son las metas a 2025, para conseguir reencauzar, ¿sí?, a los países a que puedan de alguna manera terminar con el SIDA para el año 2030. Como saben, las metas 90-90-90 que estaban previstas para el año 2020 no se cumplieron y los países no lograron, la comunidad internacional y los países no lograron cumplir con las metas de 90-90-90 a nivel mundial, de forma tal de poder decir que íbamos a cumplir a 2030 la meta global de terminar con el SIDA. Y es por esto que debimos adelantar al 2025 las metas que se habían propuesto para 2030. Esta estrategia es una hoja de ruta y una guía para los países. Con más que gusto es que si les parece podemos tener una sesión sobre, a profundidad sobre la estrategia y particularmente cuál es el rol de la sociedad civil en asegurar que esta estrategia sea exitosa, ¿verdad? Y que podamos de alguna manera participar en el proceso para cumplir con estos objetivos. Solamente para dejarles una idea aproximada de qué consiste esta estrategia, decirles que la estrategia tiene tres prioridades estratégicas, disculpen la redundancia, tiene 10 áreas de resultados y dispone de 5 asuntos transversales. Lo más importante acá que queremos destacar es que por primera vez una de las prioridades estratégicas es justamente derechos humanos, estigma, discriminación, género, violencia de género, el abordaje de toda esta temática. Ya no es solo transversal, que también es uno de los 5 elementos, sino que además es una prioridad estratégica. Se ha identificado en todas estas consultas que los desafíos y las oportunidades son apremiantes y se necesitan hacer las cosas de una forma diferente con cambios claves para terminar con la epidemia. Tiene un enfoque en las personas, pone las personas y sus necesidades en el centro y particularmente se asegura que los servicios sean disponibles, estén disponibles y para eso lo que se propone es eliminar los obstáculos sociales y estructurales que impiden el acceso. Hablábamos del estigma y discriminación en el sector salud, pero también la reforma legal o de las políticas públicas que por alguna razón no establecen, digamos, la accesibilidad a todos estos insumos, ya sea a personas jóvenes, porque de pronto por la edad no les habilitan a tener acceso a los insumos, o a las personas de la población LGTBIQ+, o sea, de la diversidad y poblaciones clave. Finalmente, comparto con ustedes una reflexión justamente de nuestra directora ejecutiva, que creo que es de alguna manera lo que engloba la presentación que hemos tenido el día de hoy. Llevamos ya 40 años luchando contra el VIH, con esta otra pandemia, la cual está más vigente que nunca y que se ha visto aún exacerbada por la de COVID-19. Tanto los éxitos como los fracasos nos enseñaron que no estamos preparados para ninguna pandemia y que no vamos a poder derrotarlas si no acabamos con las desigualdades, fundamentalmente desigualdades en el acceso, ya sea a vacunas como a métodos preventivos. Por eso es fundamental que para hacer frente a cualquier tipo de pandemia aprendamos que solamente con enfoques centrados en las personas y basados en los derechos humanos, trabajando junto con las comunidades, es que vamos a lograr controlarlas. Gracias por su atención. Les comparto mi correo electrónico si disponen de mayor información y los invito a que a continuación de pronto tengan una discusión sobre cómo se encuentra en Perú el nivel de vacunación contra la COVID-19, cuáles son los desafíos que las comunidades más afectadas, particularmente las personas viviendo con VIH, están enfrentando para poder acceder a la vacuna, cómo podría las comunidades y la sociedad civil participar de alguna forma en
contribuyendo a mejorar el acceso y de alguna manera también reaccionando de pronto a esta necesidad que no está satisfecha el día de hoy. Comentarles que en Perú estamos trabajando de la mano del Ministerio de Salud para que se regularicen las listas de personas viviendo con VIH que no están registradas en los hospitales, no solo de personas migrantes, sino también peruanas, para asegurar que la cobertura de las personas viviendo con VIH incremente su vacunación en forma rápida, ya que las vacunas están accesibles y evidentemente es un problema de información y del sistema de, digamos, de data que tienen en el ministerio. Estamos disponibles para trabajar con ustedes, no solo en el área de capacitación, sino también fundamentalmente en asegurar que participen en los espacios de toma de decisión y también la posibilidad de que se unan a estos esfuerzos que estamos desarrollando para asegurar que no quede ninguna persona con VIH sin la vacuna contra la COVID-19. Un gusto, gracias por la oportunidad y que tengan un final de curso excelente. Hasta luego.